Hemos cogido un Airbnb en Torremolinos y vamos a hacer un room tour. ¡Yay! Esta es la cocina que, bueno, al final no voy a tener que cocinar mucho para la carga y demás, pero sí que voy a tener que cocinar para llevarme los tuppers que lleve en el vuelo de vuelta a Tokio. Así que sí que la voy a utilizar al final. Después tenemos por aquí una habitación con cama de matrimonio donde se quedarán mis padres. Tenemos aquí el salón, que es súper luminoso y está muy bien porque es donde voy a estar haciendo los checks para Mauro, así en esta dirección. Ahí estoy yo. Y bueno, está así bastante chulo. Tenemos por aquí el baño, que bueno, el baño está un poco más viejecito, pero da apaño. Y finalmente esta es la habitación donde me quedo con mi hermano. Tengo ahí la maleta abierta. Está así chula también. Ahí tengo colgados el bikini de posing y los tacones y el trípode, porque hoy a cada comida le tengo que mandar check a Mauro también. Así que nada, esa es la tónica del día. Tengo aquí la comida 3 del día de carga. Es creo que la única comida dulce que tengo hoy. Bueno, aunque tengo otras con dátiles que la hacen dulce también. Y es crema de arroz, que son 50 gramos, 20 gramos de proteína, 75 gramos de plátano y 15 gramos de crema de almendra. Tenía un poquito menos de cantidades y además no tenía la crema de almendra, pero le acabo de pasar un check a Mauro y el peso estaba un poco bajito, entonces me ha subido más la comida para seguir cargando bien. Así que nada, voy a terminar de comerme esto y me acabo de duchar y me tengo que maquillar y peinarme para ir ahora al meeting de atletas que vamos en 1 hora y pico. Así que os enseñaré eso también. Voy a disfrutar de mi comidita. Normalmente siempre me maquillo yo para las competiciones porque en realidad es un estrés menos. No hay que estar pendiente de la hora, el día de la competición, de cuándo tienes que ir al maquillaje. A veces te dan la cita a las 7 de la mañana. Pero hoy me quería dar el capricho y ya que estoy aquí en España y es un poco más barato, porque en Japón te cobran una barbaridad, he decidido eso, darme el capricho y contratar maquillaje mañana. Todavía no me han dado la hora, creo que me la darán en el pesaje cuando vaya ahora y espero que no sea una hora muy rara, porque quiero estar todo el día descansando mañana aquí hasta la competición. Bueno, también me tienen que dar la hora del tinte, del tanning y a ver, espero que sean los dos juntos y cerquita de la compra. Hemos llegado al Palacio de Congresos para el meeting con los atletas pro. Lo dijo, dice, yo tengo una amiga que vive en China, Japón. En Japón. Y me dice que compite y dice, te voy a pasar perfil. Sí. ¿Pero vives en Japón? Vivo en Japón desde hace 8 años ya, sí. Hostia, qué guay. De hecho, yo me hice profesional en Japón. El meeting fue en una sala de congresos, lo que estuvo muy guay porque podía verles las caras a todos los atletas, muchos de ellos famosos. De hecho, me sentaron al lado de Jorge Tabet. Tenía cerca también a Madelman, a Raúl Carrasco. Fueron llamándonos uno a uno para registrarnos, aunque bueno, esto es un paripé, puesto que ya está todo hecho online previamente. Y luego nos hicimos la foto oficial.
Las diferentes marcas patrocinadoras del evento estaban allí presentes y tenían preparados regalos para los atletas. También se podían ver los premios que reciben los campeones y el top 5 de cada categoría. Ya he vuelto del pesaje, ha sido mucho más corto de lo que esperaba. A las bikini nos han llamado al principio porque como no tenemos que pensarnos ni medirnos, nos querían dar largas rápidamente. Así que nada, simplemente hemos cogido nuestro número, que ya lo tengo aquí, y el pase de atleta y hemos firmado el contrato. También nos han dado unas tortitas que se me han abierto de sabor barbacoa, que aunque estoy comiendo tortitas de arroz, esto no lo puedo comer ahora mismo porque tienen aditivos y sal extra y demás, ¿no? Pero me las llevaré para probarlas. Barrita de proteína, un strap y varias proteínas en polvo de diferentes sabores. Así que nada, un montón de regalos, más que en Japón, la verdad, me ha sorprendido. En Japón suele regalar bastantes cosas, pero esta vez no sé por qué solo me regalaron la sudadera. Pero aquí pues han dado un montón de cosas. Y nada, ya he hecho 4 comidas hoy. Le acabo de pasar check a Mauro de nuevo hace un ratito y me ha dicho que mi mejor versión hasta ahora. Mucho mejor que en Japón, dice, así que nada, con confianza para mañana. Me falta una comida más a la que vamos a subir un poco las cantidades según el plan inicial. Incluso vamos a añadir un poco más de grasas con chocolate. Y nada, a dormir y a intentar descansar lo máximo posible para mañana. Ya iré contando todo de nuevo. Buenas noches. Ahora voy a comer esta comida que es la segunda del día. En principio tenía más tortas de arroz con aguacate, pero después del último check Mauro ha decidido cambiarla por una comida con menos volumen, por eso son solo 2 tortas, pero en realidad es alta calóricamente porque tiene 35 gramos de mermelada y también 12 gramos de crema de almendras y medio gramo de sal. Y también tengo 150 mililitros de agua que me voy a beber después de esto. Así que nada, voy a comer. Esta temporada me he dado cuenta de que tengo el pelo demasiado fino y débil, y eso me hace parecer algo escuálida en la pose de espaldas. Por eso he decidido ponerme extensiones para añadir volumen. Mi madre me ayudó a ponérmelas en la mañana del show. Y una vez terminado, mi familia me acercó al lugar de la competición porque tenía cita con el maquillaje a la 1:30. Hola, estoy aquí en el backstage que acabo de hacerme el maquillaje, aunque solo me han hecho la cara, me faltan los labios porque voy a comer y me ha dicho la chica que no importaba que fuera de nuevo a hacerme los labios cuando termine de comer. Y aquí tengo la comida que me lo he tenido que hacer en un shaker que traía porque no he traído ningún tarrito o platito para usar. Pero bueno, y son 150 gramos de arroz cocinado, 20 gramos de mantequilla de almendra, medio gramo de sal y 50 gramos de dátiles. Voy a comer esto y en cuanto termine voy al tanning. Ha llegado el momento de intentar.
pose. (52) Selena Hon. 53 Chantal Hill. 50 Ekaterina Opekunova. 61 Cristobalina Pajares. ¡Vamos, Gloria! 65 Anna Setlak. And 67 Rania. Number 53 and number 51 switch. Number 53, number 67 switch. Walk 3 steps to the front, please. Back to the line, please. Number 68, Margarita. Number 51, Gloria. Number 52, Selena. Number 66, Isabella. And number 60, Ekaterina. Back pose. Walk 3 steps to the front, please. Back to the line. Go to the diagonal. Thank you. Un aplauso para esta Number primera 61, Cristobalina. Number 67, Rania. 61, Cristobalina Pajares from Spain. Esta vez, después del campeonato, tocó compartir cena y tiempo de calidad con mi familia, en vez de con mis amigos. No podía dejar pasar la oportunidad antes de volver a Japón, y después de verme comer espárragos y pescado toda la semana, quería enseñarles que aún puedo comer croquetas. Y cómo las disfruté, estaban buenísimas. De principal me pedí solomillo, porque el cuerpo me pedía algo de proteína después de tanta carga de carbohidratos. Y todo estaba buenísimo, la verdad. Aunque esta vez no haya podido disfrutar mucho de la comida española, no me importa, porque ya pude hacerlo hace un par de meses cuando estuve aquí de vacaciones. Y estoy segura de que el año que viene volveré, ya sea en preparación o fuera de temporada, y volveré a pasarlo bien igualmente.
ya estoy de vuelta por casa y quería grabar un poco una última sección del vlog de hoy porque ha quedado todo un poco caótico, tengo la sensación. No pude grabar tanto como hubiera querido en el día de la competición, ya que el tanning se atrasó bastante y estuve un poco estresada en ese sentido. Estaba más pendiente de la fila, de no perder mi turno, porque no quería que llegara el momento de competir y estar más preocupada por grabar que por el aspecto en sí. Entonces no pude ni siquiera grabar nada comentando el resultado, ni sensaciones, ni nada de eso. Entonces hoy que he llegado de vuelta a Japón quería hablar un poco de eso. Y bueno, creo que más o menos por el vídeo se entiende, ¿no? Salí llamada en la primera llamada, en el first call out, que me sorprendió muchísimo. Al principio ni siquiera pensaba que eso era el first call out, simplemente que estaban llamando mi número por algo. De hecho, cuando salí a la presentación individual, tuve la sensación de que los jueces ni siquiera estaban mirándome. Miraba a sus ojos y nadie hacía contacto visual conmigo, estaban como hablando entre ellos y demás. Entonces pensé, pues ni siquiera les gusto, ¿sabes? No me están mirando. Pero parece que sí, que les guste, así que bueno, me llamaron eso en la primera llamada, que para quien no lo sepa, pues significa que de entre todas las competidoras te tienen como entre las posibles ganadoras, ¿no? Y ahí ya van comparando y poniendo en el centro las que creen que son el top, ¿no? Entonces, bueno, me fueron sacando para los lados y al final sí que quedé octava, pero aún así estoy súper contenta porque era como mi deseo interno, aunque no lo quería expresar en voz alta, hacer una primera llamada en esta temporada de debut. Lo veía como un poco inalcanzable, pero quería por lo menos conseguir eso y bueno, lo he conseguido, así que ya estoy contenta con esta temporada, sea como sea, salga lo que salga en el siguiente show, que es en Hong Kong. Solo me demuestra este resultado que sí me merezco estar aquí en la Liga Pro, que era una cosa que también me concomía un poco por dentro. No sé si he ganado mi tarjeta Pro con la suficiente calidad como para competir ya en la Liga Pro, no sé si debería tomarme más tiempo creciendo para llegar a ser competitiva, muchas dudas que tenía, ¿no? Pero bueno, esto demuestra que sí, que estoy en el camino, aunque por supuesto que falta, así que nada, el feedback fue de nuevo que necesito más proyección en mi glúteo, toca crecer, porque eso no es algo que se consiga en 2 semanas. Voy a salir en Hong Kong, por supuesto, porque ya lo tengo todo pagado y quiero hacer ese show y demás, pero toca descansar después de eso y crecer durante un tiempo, aunque eso ya lo hablaremos en otro vlog. Muy agradecida de todo el apoyo que he tenido estos días y lo he pasado genial en España y ha sido una experiencia genial competir allí, tener a mi familia conmigo, apoyándome y viéndome en ese día. Espero que se hayan dado cuenta de lo feliz que me hace esto y que nadie siga poniendo en entredicho si es algo que debería seguir haciendo o no. Seguro que hay gente que sabe por qué va esto. Y nada, ya toca a partir de mañana volver de nuevo a la rutina. He estado haciendo días de carbohidratos bajos durante el vuelo y el día de hoy para evitar de nuevo esa posible retención. A ver cómo amanezco mañana, pasar el check de nuevo a mi preparador y ya él me dirá qué hacer con la dieta. Esta semana intentaré entrenar un poco más fuerte de nuevo porque la anterior con la Peak Week en España, sin ser mi gimnasio, aunque intenté hacer lo posible, pero no es lo mismo. Entonces ya que esta semana voy a estar aquí en casa, voy a intentar entrenar fuerte. Y la semana siguiente ya es de nuevo Peak Week, ya para Hong Kong, que esa semana también haré vlog de Peak Week, de nuevo, será la tercera. Espero que hayáis disfrutado de esta competición tanto como yo, y si es así, seguidme para ver la siguiente, que no queda nada ya. Así que seguidme en el canal, dadme a like y dejadme algunos comentarios con lo que os ha parecido este paquete presentado en la competición de Etenon Pro. Así que un besito y nos vemos pronto. Chao.